Bien, pues vamos a ver el resumen del último partido disputado por el Dieter Zafra, ejerciendo el papel de local y que le enfrentó al Club Deportivo Miejada. Vemos la salida de los dos equipos, encabezados por los capitanes. Por parte del Dieter Zafra, pues el tercer capitán, Marcos Ortega, ante las ausencias, ambas por lesión de primer y segundo capitán, tanto Josemi como Martín Tártara. Un equipo, el Dieter Zafra, que alineó inicialmente a Riobó en portería con Luis Martínez, Víctor Paredes, Ito y Marcos Ortega en defensa, Víctor Moriano, Isidro Quintana, Teo y Cristo en el centro del campo, con la pareja habitual de ataque Rafa Carvajal y Chicote. Un Dieter Zafra que venía fortalecido después de su victoria ante el Villafranca por 1-2 la pasada semana, y un Miajadas que llegaba a Zafra tras sumar un empate, un valioso empate, ejerciendo el papel de local en el Municipal de Miajadas ante el Mérida, empate a 0 goles. El saludo y el sorteo de campo con los dos capitanes y que nada hacía prever, duramente después de los primeros minutos del Dieter Zafra, el resultado final del encuentro, pero sin duda alguna el conjunto tafense no jugó nada bien. El Miajadas se llevó con justicia los 3 puntos en juego, un Miajadas que, como hemos visto en estas imágenes, le correspondió el saque inicial ante un Dieter que el primer cuarto de partido, primeros 15 minutos, estuvo bien en su tónica habitual, en busca del primer gol del encuentro que rompiera cuanto antes la igualada inicial, y con toques, con triangulaciones, con Teo y Víctor Muyano como dueño de la parcela central. Pero Ángel, ese primer cuarto de hora fue un espejismo, porque luego poco a poco se fue diluyendo, casi como un azucarillo en el café, y casi desapareció del tenor de juego, a excepción de algunas ráfagas en la segunda mitad, pero fue el Miajadas el que luego llevó el control del encuentro. Pues sí, efectivamente, el Miajadas realmente se fue creciendo a medida que iba pasando el tiempo. Yo creo que en este primer tiempo estuvo un poco a ver qué pasaba, porque, como tú dices, en esos primeros 15-20 minutos el Dieter atacó bastante y creó ocasiones de peligro, y entonces el Miajadas pues estuvo aguantando lo que pudo. Luego vio que no se hacía el Dieter con el partido, se fue creciendo y se hizo el dueño absoluto del encuentro. En mi opinión, y repasando la jugada, montando los resúmenes del primero y del segundo tiempo, creo que la clave del partido estuvo en que se perdieron demasiados balones. Se perdieron muchos balones y el Miajadas todo lo que se perdía lo recogía. Evidentemente, recuperaba además muchos balones. El centro del campo no estuvo en su tónica habitual. También teníamos, esa falta, ¿no?, que se echó bastante de menos, que es Martín Tártara. Y pues el Dieter lo intentó de una manera y de otra, pero no lo pudo conseguir. El Miajadas fue bastante superior. Bueno, pues ahí vemos los primeros compases, las primeras acciones, con un Rafa Carvajal que, insistimos, no estuvo en su tónica, ni tampoco el resto de sus compañeros. Hay una mano de un defensor del Miajadas que es fuera del área, se la marca el Linier. Eran, insistimos, las primeras acciones del encuentro, y donde, pues el Dieter controlaba la situación ante un Miajadas donde hay que destacar dos jugadores, y para mí fueron determinantes y además dos exjugadores del Dieter. Por un lado, Checho, el defensor que, estando aquí en el Dieter, jugaba de lateral derecho y que ayer hizo las funciones de central. En este partido hizo las funciones de central. Y por otro lado, un hombre clave, para mí el mejor del partido, Cano, el centrocampista, que se hizo dueño y señor del encuentro en la segunda parte. También en los últimos minutos del primer periodo ya dio muestras de su calidad y de lo que iba a haber en el segundo periodo, y que cerró el partido con un gran gol de falta directa. Yo creo que ahí, Ángel, lo que tú dices, no pasó muy poquitos balones por el centro del campo, por la aparición de Teo, por la aparición de Víctor Moriano, con algunas ayudas tanto de Chicote, incluso de Rafa Carvajal. Veremos en algunas acciones en el resumen cómo Rafa Carvajal deja su posición natural de delantero centro, Ángel, y se incorpora casi como centrocampista para intentar recuperar
buscar o tener algunos balones que no les llegaban desde esa posición. Ahí vemos, insistimos, los primeros acosos del Dieter con ese disparo de Teo que sale ligeramente desviado, pero que el delantero centro tenga que venir al medio campo a recuperar balones, a intentar recoger balones, eso no es buena señal, ¿eh? Evidentemente, además, bueno, que es lo que hemos dicho, es decir, el equipo es un todo, es una línea defensiva, es una línea media y un ataque, ¿no? Con una línea de apoyo al ataque que está entre el centro y el área de la portería contraria. Entonces, si alguna de las líneas falla, pues se tienen que mover las otras, es decir, porque los balones no llegan solos, hay que llevarlo, hay que jugar el balón, hay que jugarlo desde atrás, como hemos visto jugar al Dieter los últimos partidos, hay que jugarlo desde atrás, hay que buscar el hueco, hay que buscar la ocasión, hay que mover el balón y desde atrás crear juego hasta llegar a la portería contraria y crear la ocasión de peligro. Si se tienen que mover los de una línea atrás para coger el balón y poder iniciar jugada, quiere decir que algo está fallando en el equipo. Indudablemente. Ahí vemos a Cano, el dorsal número 10 del Miajada, quédense con ese dorsal número 10 del conjunto visitante, que empezó ya a controlar el mediocampo. Los compañeros, sabedores de que era el cerebro de su equipo, la gran mayoría de balones pasaron por él, y yo creo que fue una de las claves, Ángel, sobre todo en la recta final del primer periodo, antes del 0-1, en ese momento clave de los llamados goles psicológicos, pero indudablemente Cano casi le ganó la partida a los dos mediocentros del Dieter, tanto a Teo como al propio Víctor Moriano. Insistimos, quizás por la ausencia de Martín Tarta, que se notó en exceso. Es un remate que hemos visto anteriormente de cabeza de Rafa Carvajal desviado, y ahí vemos otra vez los ataques del Miajada, buscando a Miguel Ángel. Fíjate, ya daba el primer aviso Miguel Ángel, el autor del primer gol, con algunas contragolpes, y luego veremos un paradón que hace Riobó a bocajarro con el propio Miguel Ángel como protagonista. El Dieter ya había bajado un poquito el ritmo, ya el Miajada había pasado, aguantado ese chaparrón inicial, y además también hay que indicar una cosa, que tácticamente desde los banquillos, en mi opinión personal, Vidorrázaga, técnico visitante, le ganó la partida en este caso a Faeno, ¿eh? Bueno, no sé si los técnicos se ganarían la partida o no. Lo que sí sé es que los equipos, la táctica, el juego que estaban desarrollando era un juego completamente distinto. El Miajada, sí, aquí hay... sí, pero no... Vamos, lo vemos en la repetición como... Sí, es Cristo. Y yo creo que hay un forcejeo entre los dos jugadores, y Cristo ya ve la posición, ve el balón que no puede alcanzarlo, y yo creo que se deja caer. El árbitro no tiene nadie que le estorbe, está viendo la jugada perfectamente. Estamos viendo aquí el forcejeo. Cristo cae, pide penalti, pero en mi opinión yo creo que no. Aquí no hay penalti. Comentaba esto, es decir, que tú estabas antes destacando a Cano en el Miajada, pero realmente el Miajada es que hizo un equipo de bloque, hizo un juego de bloque, un bloque muy sólido, tenía una defensa fantástica, tenía un medio centro que recuperaba muchísimos balones, no solamente los que el Dieter perdía, sino los que el Miajada recuperaba, y luego tenía un ataque que era muy peligroso. Entonces lo estamos viendo, y a partir de esos 20 minutos que ya han pasado, el Miajada tenía acosado, lo tenía agobiado al Dieter, lo tenía... el Dieter estaba viendo que había mucho peligro de que este partido se le fuera, como así fue, ¿no? Indudablemente, y además, fíjate, las ayudas constantes del conjunto tomatero, cuando sobre todo tres hombres cogían el balón, ¿no? La línea de tres de ataque del Dieter, en esa triangulación que no salió, y esa oportunidad, ¿no? Una de las más claras que tiene el Dieter Zafra en toda la primera parte, esa magnífica triangulación, el pase de Cristo a Chicote, y Rafa, que se incorpora en el segundo palo con ese tiro cruzado que sale rozando el palo. Es una pena. La verdad es que también hay que indicar que quizás no fue el día de los delanteros del Dieter. En otras ocasiones, en otras veces, en otros partidos que hemos visto, a lo mejor las más complicadas entran, y ayer tuvo el Dieter 3-4 ocasiones claras durante el partido, y ojo a esta acción, la vamos a ver repetida, pero fíjate el paradón que hace, lo que tú dices, el despiste, hay un despiste de Víctor Moriano ahí, cómo le roban el balón y cómo Miguel Ángel le gana la partida entre los dos centrales. No es fuera de juego, aunque Hito levanta la mano,
pero Riobó hace un soberbio paradón. Sale con todo y lo para con el, no sé si es con la cara, desde luego tiene que ser atendido, pero es lo que tú dices, como el Miajada estaba mucho más atento a la salida del balón del Díter, y es un paradón el de Riobó, ¿eh? Sí, yo creo que le da en la cara, aquí lo estamos viendo como se queda Riobó ahí, bueno, un poco tocado, un poco dolorido, ¿no?, del balonazo que se ha llevado, y efectivamente es lo que estábamos comentando, ¿eh? Estamos viendo aquí como el Díter lo intentaba de una manera y de otra, pero la defensa continuamente deshacía la jugada y creaba muchísimas ocasiones de peligro. Riobó yo creo que estuvo bien, veremos que desde mi punto de vista el tercer gol, o el segundo gol, perdón, quizás pudo hacer algo más, pero bueno, estuvo más o menos en su línea y ahí lo vemos de nuevo interviniendo, ¿no? Y yo creo que salvó al Díter de que probablemente se hubiera llevado algún gol de más, ¿eh? Indudablemente, ya a partir de ese instante el Miajada se creció. Veía que tenía muchas posibilidades de ponerse por delante en el marcador antes de llegar a la conclusión del primer periodo, y empezó a crear jugadas, y además jugadas bonitas, de ataque, la que hemos visto anteriormente de Miguel Ángel, esta también del jugador Checho, el dorsal número 11, que a la postre sería el autor del segundo gol del partido, y ahí vemos cómo Granada volvía a recuperar, empezaba a presionar la salida de balón del Díter, ahogaba al Díter Zafra prácticamente en los primeros 20-30 metros de su campo, y el Díter le costaba muchísimo recuperar el balón, le había quitado claramente el balón el Miajada, y empezaba a avisar con calidad el paradón de Riobó, el disparo antes de Checho, esas aproximaciones. Ángel, la verdad es que se veía venir el gol del Miajada. Estaba en ese instante, estaba más cerca probablemente al 0-1 que no el 1-0, ¿eh? El nerviosismo en la defensa del Díter, como Víctor Paredes regala ese balón ante un mal entendimiento con Riobó. Otra vez la recuperación, ahí lo vamos a ver, como inmediatamente hay 2-3 hombres, ahí la presión, ¿no ves?, de uno de los delanteros, el otro ayudándole, ahogando la salida de balón del Díter Zafra, que tenía que pegar pelotazo, que era lo que quería, yo creo que era lo que quería el Miajada, ¿no?, que el Díter no llegara con comodidad a su área, como había hecho en el primer cuarto de hora. Pues sí, efectivamente, yo creo que aquí el Miajada se había hecho con el partido, el Díter había entrado en el juego del Miajada y eso le perjudicó bastante. El del Díter no juega así, no sabe jugar así. El Díter sabe jugar creando jugada, como hemos dicho siempre, tocando balón, triangulando, y aquí vamos a ver efectivamente la jugada del penalti. Sí, efectivamente, es la jugada del penalti, el balón y como Checho, ante la posición de Víctor Paredes, busca el apoyo de su lateral derecho, en el lateral izquierdo, en este caso Casablanca, el balón atrás al segundo palo, y yo creo que comete un error Luis Martínez, porque es verdad que están pugnando los dos, tanto Luis Martínez como Miguel Ángel, lo vamos a ver ahora repetido, pero pues el agarrón es claro, lo que ve el colegiado, como lo agarra claramente, aunque en ese instante yo creo que peca un poquito, o le gana más bien por experiencia a Miguel Ángel, a Luis Martínez, el centro perfecto de Casablanca al segundo palo, viendo a su compañero ahí con posibilidad de remate, y el agarrón es claro, Ángel, no hay ninguna duda. Además yo creo que nadie del Díter lo protesta, ¿eh? No, la verdad es que el penalti es muy claro y es lo que tú comentas, es decir, el delantero del Miajada aquí ha ganado la posición perfectamente, lo vamos a ver ahora, como ante la posibilidad del centro, está delante del defensa del Díter, le está ganando la posición, entonces la única opción que tiene, evidentemente, pues agarrarlo y tirarse luego como si fuera un forcejeo entre ambos, ¿no? Yo creo que efectivamente el penalti es claro, y de hecho entre el público y entre los jugadores pues se comentó de que sí, de que era penalti. Ahí vemos la tarjeta amarilla a Luis Martínez, y ahí vemos que bien lo ejecuta Miguel Ángel, además de engañar al rival, lo hace fuerte al palo derecho de la portería de Riobó, y era el minuto 44 de partido, el minuto 44 de la primera parte. El Miajada se ponía por delante en el marcador, el 0-1, y la verdad es que con todo merecimiento, las cosas hay que decirlo claro y rotundamente, porque el Miajada en los últimos 25 minutos de la primera parte se había hecho el dueño y señor del partido, había llegado con varios avisos, como hemos comentado anteriormente, y ojo a esta acción, porque aquí pudo cambiar el partido. La gran oportunidad que tiene Chicote prácticamente en el último minuto de la primera parte, desplazamiento largo de Víctor Paredes, la dejada de Rafa Carvajal, y cómo Chicote
le viene botando, espera que llegue que haga 2 botes y al tercero lo engatilla fuerte y sale rozando el palo. Una mala fortuna porque ahí pudo cambiar el partido. Sí, efectivamente, hubiera sido un 1-1 que, bueno, el partido yo creo que con ese resultado del primer tiempo quizá hubiera sido otro. Paredes, Ito y Marcos Ortega en defensa, Víctor Moriano, Isidro Quintana, Teo y Cristo en el centro del campo, con la pareja habitual de ataque Rafa Carvajal y Chicote. Un Dítar Zafra que venía fortalecido después de su victoria ante el Villafranca por 1-2 la pasada semana, y un Miajadas que llegaba a Zafra tras sumar un empate, un valioso empate, ejerciendo el papel de local en el Municipal de Miajadas ante el Mérida. Empate, primer gol del encuentro que rompiera cuanto antes la igualada inicial, y con toques, con triangulaciones, con Teo y Víctor Moyano como dueño de la parcela central. Pero Ángel, ese primer cuarto de hora fue un espejismo, porque luego poco a poco se fue diluyendo, casi como un azucarillo en el café, y casi desapareció del tenor de juego, a excepción de algunas ráfagas en la segunda mitad, pero fue el Miajadas el que luego llevó el control del encuentro. Pues sí, efectivamente, el Miajadas realmente se fue creciendo a medida que iba pasando el tiempo. Yo creo que... Bien, pues vamos a ver el resumen del último partido disputado por el Dítar Zafra, ejerciendo el papel de local, y que le enfrentó al Club Deportivo Miajadas. Vemos la salida de los dos equipos, encabezados por los capitanes. Por parte del Dítar Zafra, pues el tercer capitán, Marcos Ortega, ante las ausencias ambas por lesión de primer y segundo capitán, tanto Josemi como Martín Tártara. Un equipo, el Dítar Zafra, que alineó inicialmente a Riobó en portería, con Luis Martínez, Víctor de Acerogoles. El saludo y el sorteo de campo con los dos capitanes, y que nada hacía prever, duramente después de los primeros minutos del Dítar Zafra, el resultado final del encuentro. Pero sin duda alguna el conjunto zafrense no jugó nada bien. El Miajadas se llevó con justicia los 3 puntos en juego. Un Miajadas que, como hemos visto en estas imágenes, le correspondió el saque inicial ante un Dítar que el primer cuarto de partido, primeros 15 minutos, estuvo bien en su tónica habitual, en busca del... En este primer tiempo estuvo un poco a ver qué pasaba, porque, como tú dices, en esos primeros 15-20 minutos el Dítar atacó bastante y creó ocasiones de peligro, y entonces el Miajadas pues estuvo aguantando lo que pudo. Luego vio que no se hacía el Dítar con el partido, se fue creciendo y se hizo el dueño absoluto del encuentro. En mi opinión, y repasando la jugada, montando los resúmenes del primero y del segundo tiempo, creo que la clave del partido estuvo en que se perdieron demasiados balones. Se perdieron